El centro tecnológico más importante en la época prehispánica estuvo ubicado en la cordillera de los Andes. El imperio Inca realizó los más grandes adelantos tecnológicos de América, centros de investigación y desarrollo agrícola, universidades y un revolucionario sistema de contabilidad, los quipus. Este artefacto, compuesto por una cuerda trenzada, es capaz de entregar rápidamente datos de cada uno de los territorios, como cantidad de habitantes, producción, cantidad y tipo de tropas, caminos e impuestos a recaudar. Cómo los incas lograron crear planillas Excel y tablas dinámicas 600 años antes de la invención del computador. Acompáñanos, esto es Secretos Sepultados, los quipus incas. Director, para entrar en materia, yendo a la época precolombina, a la época prehispánica, la contabilidad siempre ha aparecido en diferentes culturas a nivel mundial, pero particularmente aparece acá en Sudamérica de la mano de lo que son los quipus de los incas, pero anteriormente también existía algo similar al ábaco que entendemos que son las yupanas. Las yupanas son objetos, son bienes tangibles que generalmente eran tallados en piedras o en maderas y a través de una serie de compartimentos permitían ir pasando contenidos de un lugar a otro y así tener una contabilidad. Si bien no es el mismo tipo de contabilidad que vamos a ver tal vez en pueblos sumerios o en el Medio Oriente, aquí la contabilidad también se está llevando desde una manera secuenciada, ordenada, a través de bienes tangibles, similar a lo que tú podrías decir un ábaco. En este caso las yupanas cumplen ese rol. ¿Han sido encontradas yupanas en Chile Sí, particularmente? Claro, cuando se construye el parque del Cerro Santa Lucía, ahí en la cima se encuentran un par de piedras muy particulares con horadaciones y tallados. Estas dos rocas se llevan a la casa de Benjamín Vicuña Maquena, que había estado involucrado obviamente en esta obra pública, y los colocan en el muro de la casa de Benjamín Vicuña Maquena. Una, al parecer, es más una piedra tacita, una piedra con horadaciones como para observaciones astronómicas, pero la segunda es definitivamente una yupana, tiene todas las características, los compartimentos reticulados con diferentes profundidades, escalonados. Cumple con todas las características de las yupanas que vamos a ver, por ejemplo, en Lima, asociadas a los templos como Pachacamac, por ejemplo, u otras yupanas muy importantes que hay en otras localidades de los Andes. Director, la contabilidad siempre ha sido tremendamente importante para todos los pueblos para llevar un control también y poder cobrar los diferentes tipos de impuestos que tienen distintos nombres dependiendo de las culturas. Pero dentro de lo concreto, los incas dan un salto con los quipus maravilloso, porque ellos debían estudiar para poder manejar estas cuerdas con nudos para poder ir llevando una contabilidad de todo lo que ocurría en el estado inca, en el imperio. Claro, las personas especializadas en la escritura de quipus, en la mantención del registro y en la lectura de esos registros se les llamaba quipu camayoc. Los quipu camayoc eran preparados especialmente a lo largo de su vida para poder manejar los quipus. Y van a ser estos mismos, por ejemplo, luego de la llegada de los españoles, que van a relatar, por ejemplo, a cronistas como Bernabé Cobo en 1560, donde hace las primeras menciones a los quipus. Le van a poder relatar no solamente contabilidad, sino que también pasajes de la historia, de lo que fue el dominio del Tahuantinsuyo y de los incas. A través de eso, él es que logra rescatar una serie de aspectos importantes de la historia pretérita, antes de la llegada de los españoles.
¿Cómo fue el manejo que se ha llevado a lo largo del tiempo de toda esta información que se ha ido encontrando? Porque entendemos que hay equipos que están en Perú, pero también hay algunos que han sido encontrados acá en Chile que no Claro, están en este museo. uno de los mayores fue encontrado acá en Chile. Ese se puede ver hoy día en el Museo Chileno de Arte Precolombino, es uno de los más extensos que existen. Posiblemente una gran cantidad de equipos sigan tal vez guardados en algún lugar o sitio patrimonial. Muchos obviamente deben haber sido perdidos porque la información de contabilidad e historia es información muchas veces confidencial y es como ocurre en las guerras. En las guerras, obtener información de la administración de un determinado enemigo, como era lo que constituía el incanato para los españoles, era un bien preciado. Ahora, la contabilidad en los quipus no es solamente a partir de las anudaciones que se puedan hacer en la cordelería, sino que también tiene que ver con las extensiones entre nudos, la continuidad entre nudos, las asociaciones y cantidades de nudos, pero además hay otras particularidades en la contabilidad o en los relatos que pueden generar los quipus. Por ejemplo, en la coloración de las lanas, la torsión, su extensión, si están en pares, si están solas, su ubicación dentro del cordel. Y hay una particularidad mayor. Los quipus no solamente se extienden como una peineta, como un peine o como una cascada. Se pueden extender en una forma circular. Y al extenderse de una forma circular, que es uno de los descubrimientos que se asocian a investigadores como Tonsú y demás, es que empiezan a relacionarse también a control geográfico, a control geopolítico. Por ejemplo, lo que se asocia a los seques, que también es una administración no solamente del espacio, del territorio, del haber y el debe, sino que también del control del tiempo. Y por lo tanto, los quipus vienen a integrarse a una administración un poco más compleja que una contabilidad numérica de las existencias, lo que tiene un dominio geopolítico, sino que también van a controlar astronomía, van a controlar espacios ritos ceremoniales y un montón de otros datos que son de suma importancia para la cosmovisión de los incas. Podríamos decir que el quipu en sí mismo es uno de los grandes adelantos tecnológicos, casi como una planilla Excel. Yo creo que sí porque no es solamente un ábaco, por ejemplo, te permite sacar una contabilidad, ¿cierto? Generar ecuaciones, pero el quipu describe. El quipu no es solamente una contabilidad numérica, o mantener una relación de cantidad, sino que te está describiendo elementos. Entonces el quipu permitía la contabilidad del ganado, la cosecha, la calidad de esta, la particularidad de la producción, pero también a lo mejor incluía otros datos, las particularidades geográficas de dónde están ubicados, los dominios, las relaciones. En realidad tu relación es muy acertada, posiblemente sí, en una relación de importancia de descubrimiento, sin duda, que la capacidad de los que generaron los quipus en términos intelectuales era tan similar a las personas que crearon las planillas Excel. Otro tema sumamente importante que está aquí en el museo son los arreglos plumarios que han marcado a lo largo de la historia en casi todas las culturas. Es una representación sumamente importante para cada uno de los individuos de las civilizaciones. Claro, las plumas, primero hay que entender que las particularidades de las plumas están muy adscritas al área geográfica en donde se desarrollan las aves. Por lo tanto, es evidente que las plumas de mayor llamatividad, colorido, o que podrían ser más impresionantes en términos estéticos, están hacia la selva, hacia el Amazonas. Y estos bienes en tiempos prehispánicos se traducen en bienes de valor por su particularidad, por esa especial representatividad que tiene a través de los colores que son muy difíciles de obtener de otra manera. Los tejidos tienen una alta complejidad al momento de obtener colores muy fuertes como los que tienen las plumas, el azul, el rojo, el verde, el amarillo,
las plumas son sumamente vívidos. Imagínate estar en una costa desértica en donde un viajero trae estos bienes. Son bienes de alto valor. Cuando un jefe local o una jefatura local logra obtener este tipo de bienes, toma prestigio también. Está hablando de sus relaciones, más allá de su localidad, está hablando de sus redes de poder, sus redes de contacto. Por lo tanto, las plumas se transforman en bienes suntuarios de prestigio. No es solamente un bien que cualquiera podía tener. Había que tener un poder adquisitivo, geopolítico, territorial para poder adquirirla. En algunos casos las plumas van a ser generalmente utilizadas para tocados, ¿ya? Pero en algunos otros casos las plumas también están siendo utilizadas para cobertores tapados, para ornamentos de textiles, como vamos a ver, por ejemplo, en la cultura Paracas, en la cultura Nazca. Aquí en la costa son muy pocos los textiles que tienen plumas, particularmente los de Cerro Esmeralda. El Capascocha Inca de Cerro Esmeralda tiene varios tapados que tienen plumas de aves tropicales, generalmente color verde. Verde tornasol, a veces medias azulinas, muy parecidas a las plumas de quetzal que hay en México, que tienen una forma bien particular, son muy parecidas, pero no ha habido estudios todavía sobre esas plumas para ver su proveniencia. Por otro lado, tienes algunos tocados como los del caravanero de Pica o el señor de Pica, que es un yelmo de cuero de lobo, que también tiene un penacho con plumas blancas y rojas, pero posiblemente están más ligadas a suris o parinas, que son aves que están en el interior de la región. Hablan del acceso que tienen estas personas que están en una constante movilidad a lo largo de los valles transversales, de las quebradas, y llegan a la costa. En este viaje, Luis, que hemos hecho a lo largo del museo, y hemos hablado de los sistemas de contabilidad, de los adornos, los tocados plumarios. ¿Cuál sería el mensaje finalmente de el esplendor de las culturas prehispánicas, sobre todo de Sudamérica, que eran bastante adelantadas para la época? Claro, yo creo que todos los pueblos piensan en trascender a lo largo del tiempo. Todos los pueblos cuentan la grandeza de los que les han antecedido y cada pueblo busca de alguna manera trascender a su momento y ir creciendo, desarrollándose. Yo creo que es lo que vamos a ver a través de los distintos desarrollos que se generan tecnológicamente o los desarrollos que van a generar en lo estético, en sus expresiones culturales, en sus expresiones llenas de colorido, a través de tejidos, arte plumario y otras expresiones más dentro de las artes. Yo creo que buscan eso, la trascendencia, prevalecer a lo largo del tiempo. Sí, la verdad, esto es una reflexión muy personal y creo que como sociedad nos urge cambiar mucho nuestro switch cultural. No puede ser posible que cosas tan vanas, por así decirlo, o cosas tan de la cultura del espectáculo, como el tema de los camionetas, las motos, tengan tanta importancia o mayor relevancia que nuestro patrimonio cultural material que tenemos acá en nuestra región, donde cada lugar del desierto es un lugar que puede albergar patrimonio desde la época de principios del siglo XX hasta tiempos prehispánicos. Entonces, en ese contexto, creo que las autoridades deberían tener un rol más presente, un rol más activo, los organismos de gobierno correspondientes deberían tener una fiscalización más intensa, más presente y definitivamente deberían delimitarse mejor las rutas que pueden seguir estos eventos, si es que llegamos a un consenso en que pensamos que estos eventos tienen que hacerse. Yo creo que nuestro desierto es tan rico y tan frágil que quizás deberíamos verle otro valor más que un escenario para que pasen motores y ruedas. Las yupanas serían el sistema por antonomasia de los primeros sistemas de contabilidad registrados en América. Si bien el más antiguo registro de contabilidad está en Mesopotamia por los sumerios, los inventores de la escritura y del sistema sexagesimal, utilizado para el control de tributos para el monarca. Los quipus, esta cuerda de lana, dependiendo de si el nudo está al comienzo, al medio o al final, se puede distinguir los números
2003, 203 o 23. Los Quipu Camayoc o guardianes de los nudos serán los administradores y contadores de la época, cargando información importante para el imperio, el cobro de tributos a los pueblos y territorios ocupados para el gobernante, el Inca. El esplendor de su cultura y sus avances tecnológicos se verían eclipsados por la llegada de los seres barbudos de dos cabezas, que llamaron Huiracocha o Supay, a quien nosotros hoy conocemos como Francisco Pizarro. Esto fue Secretos Sepultados, los Quipus Incas.